El momento de mayor fama tuvo que ver después del tercer proyecto, que fue un proyecto que se llamaba Los Derechos de la Naturaleza. Estábamos, o sea, armábamos los carteles, se imprimía, se salía a la calle, pero siempre había una galería donde podías ir a apreciar el trabajo. Entonces imprimíamos los carteles de calle, que eran carteles 68 por 93 centímetros, el tamaño estándar para un cartel, pero también imprimíamos unos de 1,15 por 1,60 para exposición, en plotter. Y, por ejemplo, el primero, Felipe Covarrubias nos echó mucho la mano cuando tenía una galería que se llamaba la Galería Azul. Ahí fue la presentación del proyecto. El segundo proyecto que hicimos, que queríamos también que la gente no pensara que éramos un colectivo rojillo de protesta antiamericano. Entonces, el segundo tema quisimos que fuera exageradamente relajado y lo hicimos cerca de canciones populares. Ese lo presentamos en el Salón Veracruz. También ahí fue la exposición con un baile. Y el tercero, que era Los Derechos de la Naturaleza, lo hicimos en el Centro de Arte Moderno que existía en la calle de Sao Paulo, ahora donde está Punto Sao Paulo. En aquellos tiempos era una calle empedrada, que sigue siendo empedrada, pero al final de la calle había una galería de arte muy grande, que tenía ahí un salón de fotografía, un salón de arte moderno, y ahí nos prestaron para hacer la exposición. Y a lo que voy, el momento de fama llegó cuando llegó el Ayuntamiento de Guadalajara a clausurarlo por nuestra culpa. Ok, Entonces clausuraron el Centro de Arte Moderno porque nos acusaron de pegar carteles en Guadalajara cuando estaba prohibido. Entonces, como no tenían a nadie que clausurar porque Matoma no tenía una oficina, fueron y claro. clausuraron el centro del ingeniero Aldana, que siempre nos apoyó también, que paz descanse, nos apoyó muchísimo con eso. Entonces fuimos a tratar al ayuntamiento de arreglarlo, ¿no? Entonces nos querían cobrar una multa de aproximadamente como 125,000 pesos, si recuerdo bien, en aquellos años, estoy hablando de 2002. Era muchísimo dinero, obviamente era la muerte del colectivo. O nos rebajaban la multa a 2,500 pesos si firmábamos una carta donde nos comprometíamos a que no íbamos a volver a pegar ningún cartel en la calle, Ok. ¿no? La nota la tomó la prensa, obviamente gobierno panista, obviamente, no sé si había elecciones locales o algo así, entonces la nota se volvió nacional y fue donde vino el furor por enterarse del colectivo y empezaron a llegar las invitaciones de universidades en el resto de México y después de universidades una vez en Chicago también nos invitaron en Ecuador, en España también hubo otra exposición, entonces fue como la época de más boom del colectivo, por un lado, pero también era muy ridículo porque ya no podíamos pegar carteles. Claro. Ya se había acabado Entonces, la esencia del la colectivo. esencia del proyecto queda en pausa, entonces simplemente diseñamos y exponíamos en galerías, pero ya no pegábamos en la calle. Aunque sí hubo algunas pegas en algunas universidades, pero pues realmente era Simbólico. como simbólico, ¿no? Pero ya no podíamos pegar en la calle. A mí personalmente esa parte siempre me molestó mucho, el resto de la historia del colectivo se me volvió muy, muy autocomplaciente. Lo seguía participando, ¿por qué? Porque me seguía gustando mucho el asunto de tener la discusión de diseño con, con el resto de los diseñadores. Por otro lado, las juntas seguían siendo en el Salón del Bosque, obviamente había alcohol de por medio y obviamente se empezaron a formar lazos de amistad. O sea, yo te puedo decir que si bien sí tenía a tres de mis mejores amigos de la universidad que siguen siendo mis mejores amigos en el colectivo, pues también empecé a formar lazos de amistad con el resto de los miembros, ¿no? Con Ricardo Romo, con Marco Barajas, con Sergio González, con Javier Enríquez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto donde ya se empieza a ablandar un poco la crítica. ¿Por qué? Porque ya es tu amigo, porque ya no Claro. quieres ser tan crítico, o sea, se pierde esta parte y más con alcoholes de por medio, ¿no? Sí. Entonces, para mí esas eran como las dos cosas que empezaron a hacer el declive del colectivo. Y obviamente empezó a cansar.